Este vídeo de seguridad y salud laboral pretende formar a trabajadores sordos que prestan labores de limpieza. Su contenido resultará igualmente útil para personas que tienen algún resto auditivo. Conocer la barrera de comunicación de las personas sordas ayudará a una verdadera integración y colaboración en materia de prevención. Es importante destacar que según datos del Observatorio Público de Empleo Estatal, la actividad de limpieza es la de mayor contratación de personas sordas. A continuación se describen los riesgos más comunes de la actividad de limpieza, así como las medidas preventivas para reducirlos o eliminarlos. Para poner en práctica lo aprendido, al finalizar el vídeo se presenta un cuestionario de evaluación del contenido expuesto. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las empresas y en especial a los trabajadores. Su actitud de participación y colaboración desinteresada ha hecho posible la realización de este manual audiovisual. Esperamos que sea una herramienta útil que contribuya a mejorar la seguridad y salud en el trabajo, así como la integración de los trabajadores sordos en el ámbito laboral. Riesgos y medidas preventivas. En la actividad de limpieza, los accidentes más frecuentes son debidos a sobreesfuerzos, caídas al mismo y distinto nivel, golpes, cortes, etc. Revisaremos a continuación estas y otras causas y recordaremos las medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar posibles accidentes. Caídas al mismo nivel. Las caídas al mismo nivel representan la segunda causa más frecuente de accidentes laborales y son debidas, entre otras causas, a la existencia de suelos húmedos, objetos en zonas de paso, uso de calzado inadecuado o iluminación deficiente. Este último factor resulta especialmente importante para los sordos, puesto que la información recibida del entorno se realiza de forma visual. Para evitar este riesgo, se deben tener en cuenta las siguientes normas. Mantener siempre el orden y la limpieza. En el caso de derrames de líquido sobre el suelo, hay que recogerlos lo antes posible y secar bien la superficie. Se deben señalizar los suelos húmedos o encerados. No hacerlo puede causar lesiones muy importantes a cualquier persona que pase inadvertida. Para evitarlo, colocar en un lugar visible las señales correspondientes. Tener cuidado de no pisar los cables cuando se trabaje con aspiradoras, abrillantadoras o similares. No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc. Barrer siempre en sentido del avance, para detectar posibles obstáculos. Cuando utilicemos escaleras, sujetarse al pasamanos y no transportar manualmente más de lo que se pueda llevar con una mano libre. Extremar las precauciones en la limpieza de escaleras, bajando los peldaños en el sentido del descenso. Utilizar calzado cerrado, plano y antideslizante. Se desaconseja el uso de zuecos porque no proporcionan una buena sujeción al pie y aumentan el riesgo de torceduras y caídas. En los centros de trabajo, respetar siempre la señalización de advertencia de caída al mismo nivel. Caídas a distinto nivel en la realización de trabajos en altura. Las caídas producidas al realizar trabajos en altura son la cuarta causa más frecuente de accidentes de trabajo. Trabajo en altura es aquel que se realiza a más de 2 metros. Esta situación puede producirse al utilizar escaleras de mano para limpiar zonas interiores elevadas. Y también en la utilización de plataformas elevadoras, andamios y góndolas para realizar la limpieza de cristales, rótulos comerciales y fachadas. A continuación veremos las medidas preventivas que se deben tener en cuenta en la utilización de escaleras manuales. Verificar previamente el correcto estado de las escaleras. Zapatas antideslizantes, cadena interior de escaleras de tijera, peldaños y largueros.
Apoyar siempre la escalera sobre superficies planas y estables. En el caso de escaleras simples, deberán formar un ángulo de 75 grados con la horizontal. Colocar la escalera cerca de la zona a limpiar. No tratar de alcanzar objetos alejados de la escalera. Si hay que moverse lateralmente, bajar de la escalera y desplazarla. Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de los largueros de la escalera deberá sobresalir al menos 1 metro por encima del punto de apoyo. Cuando se efectúen trabajos en una escalera de mano y en alturas superiores a los 3,5 metros, medidos desde el punto de operación al suelo, utilizar siempre arnés de seguridad sujeto a un punto fijo distinto de la escalera. Ascender y descender siempre de frente a la misma. No transportar ni manipular cargas por escaleras cuando por su peso o dimensión pueda quedar comprometida nuestra estabilidad. Utilizar correctamente la escalera y evitar subirse en mobiliario, sillas y otros elementos improvisados. Durante su transporte, llevarla plegada o con los tramos extensibles recogidos y con la parte delantera orientada hacia abajo. Medidas preventivas en el uso de plataformas elevadoras. Las plataformas elevadoras deben ser manejadas únicamente si se tiene la formación específica necesaria y la autorización de la empresa. Las plataformas que dispongan de elementos de seguridad audibles deberán tener dispositivos similares de tipo visual que adviertan a los trabajadores sordos sobre cualquier aspecto del funcionamiento de la máquina. Debemos conocer y respetar en todo momento las condiciones de uso y las recomendaciones de seguridad establecidas por el fabricante, como por ejemplo, pesos máximos, uso previsto, limitaciones y otras indicaciones. Antes de elevar la plataforma, asegurarse de que las protecciones están colocadas y efectuar las comprobaciones diarias que garanticen el buen estado del equipo, informando a un superior de cualquier tipo de anomalía. En trabajos en la vía pública, señalizar y delimitar el acceso a la plataforma elevadora. Garantizar siempre que la plataforma de trabajo está sobre la horizontal. Si dispone de estabilizadores, utilizarlo siempre. No prolongar el alcance de la máquina con medios auxiliares sobre la plataforma, como escaleras, cubos, etc. Mantener siempre el cuerpo dentro del perímetro de la plataforma. Cuando algún obstáculo limite o impida la visibilidad, seguir las indicaciones de otra persona que guíe la maniobra. En la utilización de plataformas, es obligatorio el uso de arnés, y su anclaje deberá realizarse en las estructuras que pertenezcan a la plataforma elevadora y nunca fuera de ella. Lo primero que tenemos que hacer con el arnés es comprobar que todas las cintas están bien, que ninguna está rota, ninguna está quemada y deformada. Segundo, pues comprobar que todas las cintas están rectas. Una vez que hemos comprobado, cogemos el arnés y nos lo colocamos como si fuese una chaqueta. Una vez que ya lo tenemos puesto, cogemos pernera y la introducimos en su sitio. Cogemos otra pernera y introducimos en su sitio. Ajustamos, colocamos las piezas en su sitio y ponemos la parte de arriba. Segundo que ponemos, cerramos con el mosquetón y luego ya pues cerramos con el cinturón. Ajustamos el cinturón y de esta manera quedaría colocado el arnés. Medidas preventivas en el uso de andamios. Los andamios deben ser montados y desmontados por personal cualificado. No modificando la función de ninguno de sus componentes. Verificar que hay barandillas de protección en todas las plataformas y en todo el perímetro de estas. Evitar sobrecargar los andamios y colocar escaleras o cajas sobre los mismos para alcanzar zonas más elevadas.
En andamios móviles, no comenzar ningún trabajo sobre el andamio sin haber fijado los frenos de las ruedas. Medidas preventivas en el uso de góndolas. Para el manejo de góndolas, el trabajador debe estar formado específicamente. Antes de su uso, comprobar que todos los mecanismos funcionan correctamente. Ante cualquier anomalía, ruido, tirones, velocidad demasiado rápida, informar a un superior y no utilizar la góndola hasta su reparación. Las góndolas con elementos audibles deberán tener dispositivos visuales que adviertan a los trabajadores sordos sobre el funcionamiento de la máquina. La carga máxima de la máquina y el número de personas establecidas por el fabricante aparecerán indicados de forma destacada y nunca deberán superarse. Mover la góndola con cuidado, sin dar tirones y la velocidad recomendada por el fabricante o el instalador en su caso, evitando su utilización en días de fuerte viento. No realizar movimientos bruscos, saltos o cualquier otra acción que pueda hacer pendular la cesta. Depositar el material de limpieza en la góndola de manera previa a la entrada para evitar movimientos innecesarios. En la realización de trabajos en altura, se deben utilizar equipos de protección individual. Golpes y cortes. Los golpes y cortes representan la tercera causa más importante de los accidentes laborales. Muchas personas sordas conocen la lengua de signos o son capaces de leer en los labios. Estas capacidades obligan siempre a ir mirando fijamente al interlocutor, lo que incrementa el riesgo de golpes. Los riesgos por golpes pueden ser debidos, entre otras causas, a la mala colocación de materiales y útiles de limpieza. Por su parte, los cortes pueden estar causados por la inadecuada manipulación de utensilios, así como por la retirada de residuos, vidrios, bolsas de basura. Comprobar siempre que las estanterías se encuentran correctamente ancladas y son estables. Almacenar los materiales colocando los objetos más pesados en las zonas inferiores y evitar que sobresalgan de las estanterías. Comprobar que los cajones de las mesas, los armarios o las estanterías estén cerrados. Guardar en su sitio los objetos o utensilios que no estén utilizando. No introducir las manos en las papeleras para vaciarlas. Volcarlas en la bolsa, carro o contenedor. Transportar de forma segura los útiles cortantes en fundas y no llevarlos en los bolsillos. Utilizar guantes apropiados para recoger cristales rotos y cuando se manipulen objetos punzantes o cortantes, envolverlos en papel o cartón y tirarlos a un contenedor o papelera. Respetar la señalización de advertencia de riesgo de golpes, choques y caída de personas que se puede encontrar en desniveles, obstáculos, barreras móviles, etc. Riesgo eléctrico. Los accidentes de trabajo de origen eléctrico son relativamente poco frecuentes, pero sus consecuencias suelen ser muy graves o mortales. Este riesgo puede estar motivado por el deterioro o avería de máquinas, pulidora, aspiradora e instalaciones eléctricas, por la sobrecarga de enchufes, la manipulación de equipos eléctricos con las manos mojadas o bien por la limpieza de estos con utensilios húmedos, bayeta, fregona. Como norma general, se deben seguir las siguientes medidas preventivas. Utilizar únicamente los equipos eléctricos que no presenten defectos. Para ello, verificar previamente el estado de los mismos. No accionar interruptores de luz ni enchufar o desenchufar aparatos eléctricos con las manos mojadas o pisando sobre suelo mojado. No sobrecargar los enchufes y evitar que los cables discurran por pasillos o cualquier zona de paso donde puedan deteriorarse por el paso de vehículos o personas. Desconectar los equipos de trabajo eléctrico tirando de la clavija, nunca del cable. Respetar en el lugar de trabajo la señal de advertencia de riesgo eléctrico que se identifica con el pictograma. Atropellos.
El riesgo de atropellos se presenta en tareas de limpieza realizadas en zona de carga y descarga, aparcamientos o naves industriales. Los trabajadores sordos, al no poder percibir las señales acústicas o ruidos de los vehículos, están especialmente expuestos. Para eliminar o reducir este riesgo, se deben seguir las siguientes medidas preventivas. Utilizar los medios que garanticen la visibilidad del trabajador, por ejemplo, chaleco reflectante. En zonas de paso de vehículos, los conductores, ante la presencia de trabajadores transitando, deberán extremar la precaución. Las vías de circulación deben estar bien delimitadas en el suelo con franjas continuas de color blanco o amarillo, al igual que la zona reservada para los peatones y el personal que trabaje en sus proximidades. Respetar las señales de advertencia de peligro, tales como paso de carretillas, riesgo de atropello y señales de prohibición. Manipulación manual de cargas. Este riesgo representa la primera causa de los accidentes laborales. El movimiento incorrecto de máquinas, contenedoras, carros de limpieza, garrafas de productos, etc., puede ocasionar lesiones musculoesqueléticas. Para eliminar o reducir este riesgo, evitar siempre que sea posible la manipulación manual de cargas, utilizando en su lugar medios mecánicos como carros para el transporte de útiles de limpieza y/o cubos de basura con ruedas. Cuando no sea posible utilizar medios mecánicos, repartir el esfuerzo en distintos viajes y/o ayudarse de otros compañeros de trabajo atendiendo el recorrido que se va a realizar. Respetar las cargas máximas a manipular, 25 kilos para hombre y 15 kilos para mujeres en condiciones adecuadas. Para mujeres embarazadas se recomienda que no manipulen cargas que excedan de 10 kilos. Reducir al mínimo posible el peso a manipular, por ejemplo, utilizando botellas de productos de limpieza y bolsas de basura más pequeñas o sin llenarlas al máximo. Respecto a la manipulación de los cubos de agua, limitar el llenado de los cubos a unos 5 litros de agua. Para levantar un peso se deberá acercar la carga, buscar el equilibrio con los pies ligeramente separados, mantener la columna recta, flexionar las piernas, sujetar firmemente la carga y levantarla utilizando los músculos de las piernas y no con la espalda. Mantener la carga próxima al cuerpo durante todo el trayecto, dar pasos cortos y evitar los giros. Posturas forzadas. Las posturas forzadas, junto con la manipulación manual de cargas, son la primera causa de los accidentes laborales. Se adoptan posturas forzadas al utilizar la fregona, la escoba y en las tareas de limpieza de cristales, muebles o sanitarios, entre otras. Para evitar este riesgo se adoptarán las siguientes medidas. En las operaciones de limpieza de las partes altas del mobiliario, estanterías o aseos, se utilizarán escaleras portátiles o bien útiles de limpieza con mango telescópico. Al transportar carros, deben poderse manejar fácilmente y tener una altura adecuada. Deberán empujarse y nunca tirar de ellos. Para conseguir mantener la espalda recta en la limpieza de zonas bajas, sustituir las posturas de rodillas o en cuclillas por la postura de una rodilla apoyada en el suelo y la otra semiflexionada. Evitar realizar trabajos con los brazos por encima de los hombros y giros bruscos de columna. Tener al alcance los útiles y productos de limpieza necesarios. Alternar tareas hasta el punto que el trabajo lo permita, de forma que se vayan empleando grupos musculares distintos, permitiendo la recuperación de los utilizados en la tarea anterior. Por ejemplo, es aconsejable alternar tareas altamente repetitivas como el aspirado con otras que no lo sean, como el vaciado de papeleras pequeñas o limpieza de barandillas. En caso de tener que escurrir fregonas por torsión, no forzar las muñecas, ni volcar el peso del cuerpo al girarla. Coger la fregona y la escoba a una altura correcta y cerca del cuerpo, con las manos entre la altura del pecho y de las caderas. Al limpiar las mamparas de las duchas o bañeras, siempre lo haremos desde dentro. De esta forma se evitarán posturas forzadas. Recordad que un mal uso de la bayeta puede producir lesiones en los codos y las muñecas. Realizar correctamente las acciones de escurrido mediante la torsión horizontal de la bayeta con ambas manos y la limpieza con mano extendida y la bayeta plegada. Utilizar calzado cerrado y antideslizante. En el caso de trabajadoras embarazadas, diferentes situaciones pueden conllevar a la retirada de su actividad laboral.
Los factores que determinan en qué semana sería procedente dicha retirada los establecerá el médico del trabajo de la empresa. Manipulación de productos de limpieza. Un producto de limpieza es un producto químico. Estas sustancias pueden entrar al organismo principalmente a través de 3 vías: respiratoria, digestiva y dérmica. Los productos de limpieza utilizados habitualmente pueden contener sustancias que resulten perjudiciales para los trabajadores. Para evitar este riesgo se adoptarán las siguientes medidas: no utilizar el olfato para identificar productos contenidos en envases sin etiquetar. Seguir las indicaciones que aparezcan en las etiquetas y en las fichas de datos de seguridad de cada uno de los productos utilizados. La etiqueta proporciona una información básica y la ficha de seguridad de datos contiene más información. Está prohibido el trasvase de productos químicos a envases de uso alimentario. Todos los envases deben estar correctamente etiquetados, tanto los originales como los envases a los que se trasvasa el producto. En el caso de trasvase de productos de limpieza desde garrafas a envases pequeños, usar siempre protección ocular para evitar salpicaduras a los ojos y embudo para evitar los derrames. Los envases deben estar perfectamente cerrados cuando no sean utilizados. No mezclar nunca productos de limpieza. Pueden ser incompatibles y el resultado de la muestra puede ser muy tóxico. Disponer de un lugar específico y ventilado para guardar los productos de limpieza. No comer, beber ni fumar mientras se manipulan. Después de su uso se guardarán normas estrictas de higiene personal. Utilizar guantes de protección adecuados a la tarea. En caso de ser alérgico a algún componente del guante, por ejemplo látex, informar a un superior para que facilite otros de distinto material. Riesgos biológicos. Las tareas con mayor exposición a agentes biológicos son la limpieza de aseos, el vaciado de papeleras, la recogida de bolsas de basura, la manipulación de residuos para su retirada a contenedores y la limpieza de centros sanitarios. Para evitar este riesgo se adoptarán las siguientes medidas. Utilizar guantes de protección frente al riesgo biológico. Aunque se utilicen guantes, se deben lavar las manos antes y después de las tareas. Si se producen heridas o existen lesiones en las manos o en los antebrazos, protegerlas antes de comenzar el trabajo. En caso de encontrar un objeto punzante, como jeringuillas, seguir el protocolo de actuación establecido por la empresa. Respetar la señal de advertencia de riesgo biológico. Trabajo con máquinas. En las tareas de limpieza se utilizan máquinas para el mantenimiento de suelos tales como barredoras, aspiradoras, sopladoras. Los riesgos más frecuentes son atrapamientos y cortes producidos por contacto con las partes móviles de la máquina, golpes, ruido, vibraciones o contacto electrónico. Las máquinas deben ser utilizadas exclusivamente por personal formado y autorizado por la empresa. La exposición de trabajadoras embarazadas a ruido excesivo puede afectar al desarrollo auditivo del feto. Tenemos un ajuste de altura del volante, ¿vale? Tenemos un claxon, por si tenemos que hacer una señal acústica a alguien. Tenemos en este punto de aquí una señal visual, en este caso tenemos aquí el rotativo para que todo el mundo esté pendiente de nosotros. Si iniciamos la marcha atrás se enciende una luz blanca en la parte trasera, ¿vale? Y las luces frontales, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve la tecla. Luego la palanca para activar el cepillo lateral, ¿vale? Y luego otra palanca aquí, que sería esta, para el cepillo central, ¿de acuerdo? Una vez que hemos visto esto, pues vamos a pasar a la parte de atrás a ver los mantenimientos del motor. Esta máquina tiene una palanca en este punto de aquí que nosotros vamos a abrir tirando de ella. Importante, siempre que abramos esta compuerta con suavidad, ¿vale? Muy importante. Y protegiendo la espalda.
En este punto de aquí pues nos encontramos con el motor. El motor, pues el mantenimiento es parecido al de los coches, ¿vale? Tenemos la batería en ese punto de ahí. Si hay que mirar el agua de la batería lo miramos, la varilla del aceite, como todos los motores, y aparte de ello pues también hay que controlar la humedad. Para ello tiene un filtro aquí que te indica la humedad a la que ha trabajado la máquina, ¿lo veis? Para resetearlo simplemente pulsas en este punto de aquí y se pone a cero, ¿vale? Importante que no coja humedad la máquina, ¿vale? En esta parte de aquí tenemos un ventilador. En este punto cogería el aire de este punto de aquí, ¿vale? Que no aspiraría, no haría efecto de aspiración. Si lo pasamos a este punto de aquí, la máquina, aparte de barrer, va aspirando lo que va barriendo, ¿vale? Si tenemos que limpiar la máquina, pues una vez que abramos el portón este, que ahora lo veremos, una vez que elevamos la tapa, lo llevamos a este punto de aquí, empieza a golpear el filtro, ¿vale? Para limpiarle. Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar el portón. Importantísimo, el filtro va ubicado en este punto de aquí. Hay una costumbre de coger y trabajar con la mano aquí y en este punto de aquí. Esto no estaría bien hecho. Para ello lo que tenemos es una varilla que va situada en este punto de aquí, en la cual enganchamos la varilla y ya nosotros con toda la seguridad podemos meter la mano para extraer el filtro. ¿Lo veis? Sacarlo y limpiarlo, ¿de acuerdo? O sustituir el filtro, pero siempre con la varilla puesta, muy importante. Lo mismo repetimos, quitamos la varilla, soltamos, bajamos despacito y cerramos este punto de aquí. Si por alguna causa tenemos que sustituir el cepillo o tenemos que colocarnos dentro del depósito por debajo, siempre nos indican bajo unas bandas amarillas y negras que es una zona de peligro. Voy a proceder a elevarlo, ¿vale? Y enseñaros cómo se haría con seguridad, ¿de acuerdo? Máquina parada, y en este punto de aquí tenemos una varilla roja que es para poder acceder a la máquina. Si bajara la máquina por cualquier motivo se quedaría enganchada por la barra de seguridad. Entonces ya teniendo esta barra enganchada en este punto podemos acceder a la parte de abajo de la máquina. Podemos abrir, mirar lo que necesitemos mirar, si tenemos que hacer alguna limpieza o sustituir alguna pieza, siempre con esta varilla puesta, ¿vale? Nunca se accede sin esta varilla, ¿vale? Para ello tenemos los indicativos amarillos y negros de zona de peligro. Una vez que hemos terminado de trabajar debajo de la máquina, quitamos la barra, la volvemos a colocar en su sitio y bajamos la máquina. Como es un elemento hidráulico, para subirla tenemos que tenerla arrancada, pero para bajarla no hace falta. Otra cosa importante, estas máquinas normalmente tienen un manual de funcionamiento que en cada hoja os indica paso a paso cómo trabajar con ella, ¿de acuerdo? Por si alguna de las especificaciones no os acordáis de ella, pues que sepáis que podéis utilizar esta que va siempre atornillada a la máquina. Exposición a condiciones climatológicas adversas. En numerosas ocasiones, los trabajos se realizan al aire libre, estando expuestos los trabajadores a condiciones ambientales adversas.
Para eliminar o reducir este riesgo, en verano se debe utilizar ropa de trabajo ligera, proteger la cabeza en lugares con exposición solar directa, beber líquidos y promover la rotación de tareas en el exterior e interior. Y en invierno, la ropa de trabajo adecuada a las condiciones atmosféricas de frío, lluvia, viento o nieve. Factores que generan riesgos psicosociales. Las personas sordas están integradas en una sociedad en que gran parte de la información y comunicación aparece de forma sonora. Así, muchas situaciones de la vida diaria pueden resultar complicadas con una pérdida auditiva. Las barreras de comunicación en el trabajo dificultan llevar una vida laboral normalizada si no existen adaptaciones en el puesto y en el entorno de trabajo. Como consecuencia de ello, pueden presentarse situaciones de aislamiento y percepción de falta de apoyo, ausencia de participación en reuniones de trabajo y falta de información. Todo ello puede provocar en el trabajador desmotivación, insatisfacción, baja autoestima o tensión. Algunas medidas preventivas que evitan o minimizan el desarrollo de los factores mencionados son las siguientes. Información y formación accesible garantizando la asistencia de intérprete de lengua de signos. Favorecer el uso de instrucciones escritas de trabajo que empleen un lenguaje comprensible e ilustrado con imágenes. Difundir información de interés para los trabajadores a través de tablones de anuncios. Formar a trabajadores superiores y representantes de los trabajadores en atención a personas sordas y lengua de signos. Uso de ayudas técnicas apropiadas, tales como teléfonos móviles, correo electrónico, señalización fotoluminiscente indicativa de recorridos de evacuación y salidas de emergencia, directorios y paneles eléctricos informativos. Promover la instalación en los centros de trabajo de señales visuales y auditivas, por ejemplo, alarmas visuales para advertir de situaciones de emergencia. Los trabajos se realizarán siempre en equipos de 2 personas como mínimo, para evitar el trabajo en solitario y que el trabajador sordo pueda pedir ayuda en caso de necesidad. Emergencias y primeros auxilios. Una emergencia es un suceso que aparece de forma repentina o inesperada y que puede producir daños a las personas o a las instalaciones. Algunas de las situaciones de emergencia que pueden producirse son incendios, inundaciones, avisos de bomba y todo tipo de accidentes. Ante cualquier emergencia que requiera desalojar o evacuar el centro de trabajo, es importante saber que existen personas dentro del equipo de emergencia encargadas de avisar y ayudar a los trabajadores sordos a evacuar. Dos extintores que van a ser fundamentalmente los que vamos a tener en nuestro lugar de trabajo. Oficinas y locales donde normalmente realice vuestra función. Polvo y CO2. El polvo para acometer situaciones de manera general, ¿de acuerdo? Y el CO2 para actuar bajo tensión eléctrica. Bien, entonces, a la hora de actuar con un extintor, es importante que tengamos claro que la seguridad del operario es fundamental. Bien. Entonces, para poner en servicio el extintor debemos, lo primero, retirar el pasador. Retirar el pasador implica realizar este gesto. Bien, entonces el pasador lo tiramos al suelo, cogemos el extintor con la mano izquierda aguantando el peso y la mano derecha, mi mano hábil, dirigirá el polvo a la base de las llamas, a la base del combustible, ¿de acuerdo? Bien, teniendo en cuenta que la vía de evacuación siempre debe quedar a mi espalda, utilizable por mí en caso de necesidad, porque no olvidéis que un extintor tiene una capacidad muy reducida a la hora de utilizarse. Si los 3-4 segundos de actuación vemos que el fuego no remite, vemos que las circunstancias no mejoran, mi intención principal es dejar el extintor en el suelo, salir e intentar cerrar la puerta a mi paso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En el caso del uso de extintor de CO2, tengo que tener alguna precaución más y sobre todo alguna cosa a tener en cuenta, porque como puede ser su peso. Es muy superior a un extintor de polvo en relación a la cantidad de CO2 que hay dentro, con lo cual ya la carcasa me supone un problema de transporte. Bien, y sobre todo saber que el CO2, al liberarlo de su recipiente, sufre un enfriamiento muy brusco, con lo cual tengo que tener la precaución de no tocar ninguna parte metálica durante el uso del extintor, ¿de acuerdo? Como vemos, tiene una lanza un poco más corta que el extintor de polvo, porque está pensado ya para
introducir, si es posible, en la zona de intervención el CO2 y descargar el extintor entero, ¿de acuerdo? Debemos coger el extintor de CO2 por la parte protegida, nunca por la lanza ni por alguna parte metálica que podemos accidentalmente tocar. Bien, el CO2 es un gas. La ventaja que tiene es que no deja ningún residuo a la hora de utilizar en un medio electrónico o eléctrico, con lo cual parece que es el más adecuado, puesto que tampoco estamos diciendo que es conductor de la electricidad. ¿De acuerdo? En cuanto a su uso, si nos cabe alguna duda, el funcionamiento es exactamente igual. Tirar del pasador, desprecintar el extintor y ya lo tenemos en servicio. Igualmente transportaríamos el extintor. Este extintor ya no está pensado para llevar a la cadera, ¿vale?, sino para incluso arrastrarlo por el suelo, colocarlo en el lugar que fuésemos a disparar e inundar con el gas la zona en cuestión. ¿De acuerdo? Bien. Los trabajadores sordos deben ser formados e informados sobre cómo actuar ante una emergencia y conocer la ubicación de las bocas de incendio, los pulsadores de alarma, las salidas de emergencia, señalización y el manejo de los extintores. En caso de emergencia, dirigirse al punto de reunión y permanecer en él. Recordar que no se deben utilizar los ascensores nunca y en caso de olvidar objetos personales, no volver a recogerlos. Primeros auxilios. ¿Qué tenemos que evaluar en una víctima? Lo primero que tenemos que evaluar para poder avisar a ese servicio de emergencia es saber si está consciente o inconsciente. Es decir, yo le llamo, le pregunto, le alerto, le doy toquecito. Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Si no nos responde, evidentemente está inconsciente, tengo que avisar. Si por problemas nuestros no podemos avisar, un papel, 112, que nos vean, que sepan que hay que llamar, ¿vale? Y en ese aviso, es decir, paciente inconsciente, no me responde. Eso es lo primero que os van a preguntar. ¿Responde? No responde. A partir de ahí os van a preguntar si respira, si le veo respirar, se le eleva el pecho. Si no se le eleva el pecho, significa que antes o después lo voy a tener en una parada cardiorrespiratoria, no va a poder respirar. A partir de ahí el servicio de emergencia os va a decir, si puede, comprima fuerte y rápido. Significa que yo deje a la víctima desnuda de pecho para arriba, se corta la ropa y a partir de ahí, línea intermamilar, talón de la mano, posición recta, voy a echarle mi peso sobre ella y a partir de aquí comprimo. 1, 2, 3. ...26, 27, 28, 29, 30. A partir de aquí tengo dos opciones. Ventilar, ¿tengo métodos de barrera? ¿Tengo algo para poderle...? Si no, seguimos comprimiendo. ¿Hasta ahí bien? ¿Que voy a ventilar porque es un compañero, un familiar? ¿No tengo problemas? Talón de la mano, pinzo la nariz, dos deditos por la mandíbula y habéis visto que lo único que hemos conseguido ha sido elevar el pecho. No quiero nada más, pero si no vamos a ventilar, sigo comprimiendo hasta que lleguen los servicios de emergencia. Si podemos, pedimos un desfibrilador nuestro. Ayuda. Si no lo tenemos, seguimos comprimiendo. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas? Vamos a ver qué otras circunstancias nos podemos encontrar, ¿vale? Por cualquier situación,
hemos tenido un quemado. Importante, nunca despegamos la ropa que haya quedado en contacto con la quemadura, ¿vale? Siempre la enfriamos. Significa que si puedo sumergirla en agua más o menos fría, no significa abrir el grifo del agua corriente y meter el brazo o abrirlo al máximo. Significa sumergir, meterlo durante 20 o 30 minutos en agua más o menos fría. ¿Que no tengo? Utilizamos gasas empapadas en suero y se lo cubrimos. Importante, los dedos siempre independientes. Si lleva pulseras, joyas, intentamos quitarlas, si no, intentar mojarlas lo máximo posible, siempre que estén húmedas. Bueno, ahora vamos a valorar un poquito lo que son los pequeños cortes que nos podemos encontrar, las pequeñas heridas. Si viéramos esta mano, estas heridas que tenemos, simplemente lo que podríamos hacer nosotros o lo que debemos hacer es mantenerlas limpias. Necesitan una valoración médica, entonces la limpieza para nuestras heridas es suero fisiológico a chorro, desde arriba para que siempre salga fuera de las lesiones, para que siempre resbale, y a partir de ahí taparlas con gasas. Y las gasas bien húmedas para que nunca queden pegadas. En principio nada más, porque el resto de la valoración es desde un servicio médico. Importante, no se las echa betadine, no las echamos ningún tipo de tratamiento, simplemente limpias para que puedan ir al médico y sean valoradas lo más limpias posible. Si tenemos una pequeña hemorragia o una hemorragia, ¿qué hacemos? Primero, presión directa sobre la hemorragia. Seguimos poniendo gasas, seguimos presionando. ¿Qué vemos que no la cortamos? Un vendaje compresivo, una venda encima de todas las gasas y vendamos. Y cada vez que vendamos, tiramos con fuerza. Seguimos vendando, seguimos tirando. ¿Qué vemos que seguimos sin cortar esa hemorragia? Elevamos el miembro afectado por encima del corazón para la circulación. Con eso ya tenemos que haber cohibido esa hemorragia, ya la tenemos que tener prácticamente cortada, si no, directamente hacia su arteria principal, un puño, nada más, no hacemos nada más. Si tenemos una hemorragia nasal, que podríamos tener, es una patología muy común, sobre todo en verano, recordar siempre presionamos sobre fosas nasales y nuestra cabeza hacia abajo. Importante, siempre presionar las dos fosas y hacia abajo, nada más. A partir de ahí, ¿qué nos podemos encontrar? Un desmayo, un mareo, por calor, por agobio, por exceso de trabajo. Simplemente pensar en tumbar a la persona, a la víctima, levantarle los pies por encima del corazón y a partir de ahí ponerle o abrigarla un poquito para que no pierda calor. Importante, cuando se vaya a incorporar, cuando veamos que ya empieza a estar bien, que se levante muy despacio, porque si se vuelve a levantar rápido, la volvemos a tener en el suelo. Seguridad vial. Para muchos trabajadores, el vehículo es una herramienta indispensable en su actividad laboral. Conducir es una labor que requiere que la persona se mantenga en buenas condiciones físicas y mentales. Asimismo, es fundamental el correcto estado y mantenimiento del vehículo. Al conducir, comprobar siempre la disposición y orientación de los espejos retrovisores del vehículo para mejorar el campo de visión y compensar la pérdida de audición. Mantener siempre la distancia adecuada con el vehículo que precede. Respetar las normas de circulación, prestando atención a la señalización. Procurar adaptarse siempre a las condiciones climatológicas, del tráfico y de la vía. Al ponernos el cinturón, lo que vamos a hacer es un tirón ascendente hacia arriba, ¿vale? Que la parte ventral quede lo más ceñida posible, para evitar pues, el efecto submarino, el deslizamiento por debajo del cinturón. Ajustar la distancia del asiento. Lo siguiente que vamos a hacer, ajustar los espejos. El espejo interior, pues tenemos un espejo de visión panorámica
¿vale? Para evitar, pues, para aumentar el campo de visión, sobre todo para la gente que tiene pérdida de audición o sordos. Lo siguiente que haremos son los espejos retrovisores, tanto izquierdo como derecho. También lo vamos a abrir más hacia el exterior, porque lo que hemos ganado con el panorámico, pues también tenemos que ganarlo con los laterales. Vamos a ajustar primero el izquierdo. ¿Vale? Y ahora el derecho. Una vez que hemos ajustado todo y que ya tenemos el coche preparado, lo que vamos a hacer es arrancar y marcharnos. Mientras se conduce, no utilizar teléfonos móviles. Cuidar en todo momento el estado del vehículo, no solo cuando se realicen viajes largos. Al caminar, cruzar siempre por las zonas señalizadas. Con baja visibilidad es recomendable vestir ropa de colores claros o con elementos reflectantes. Prestar atención a la salida y entrada de vehículos de los garajes. Antes de cruzar una calle, detenerse en la acera sin invadir la calzada. Mirar a ambos lados de la misma y al cruzar, procurar que sea por los pasos de cebra y de manera perpendicular a esta. Adaptación al puesto de trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto proteger la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos de su puesto de trabajo y protege de forma especial a los trabajadores, que por sus características personales son especialmente sensibles a determinados riesgos. Este es el caso de los trabajadores con discapacidad. La evaluación de riesgos del puesto de trabajo junto con la exploración médica del trabajador van a permitir la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Cuestionario de evaluación. Actividad de limpieza comercial. A continuación presentamos una serie de cuestiones para comprobar el correcto aprendizaje de los contenidos expuestos. Las cuestiones plantean una serie de respuestas alternativas de las cuales solo una es correcta. 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Los zuecos proporcionan una buena sujeción del pie y disminuyen el riesgo de torceduras y caídas. B. El calzado debe ser plano, antideslizante, cerrado y sin perforaciones para evitar la penetración de sustancias químicas en caso de derrame. C. Se recomienda llevar zapatos que no cubran completamente los pies, porque son más cómodos y disminuyen la fatiga. 2. ¿Qué medidas adoptaremos en trasvases de productos a envases más pequeños? A. Utilizar embudo para evitar los derrames, así como guantes y gafas que protejan de salpicaduras. B. Trasvasar el producto a un recipiente sin etiquetar. C. Realizar el trasvase en un lugar cerrado y sin ventilación. 3. ¿Qué significa la siguiente señal? A. Riesgo eléctrico. B. Riesgo de atropello. C. Riesgo biológico. 4. Para poder limpiar las partes superiores de estanterías o armarios, A. Se utilizará cualquier elemento, como sillas o cajas, donde poder subirse para alcanzar la zona a limpiar. B. Siempre se deben utilizar escaleras en correcto estado. C. Nos pondremos de puntillas y estiraremos lo máximo posible la espalda. 5. Para levantar la carga desde el suelo, A. Apoyaremos las dos rodillas en el suelo para tener más estabilidad. B. Nos colocaremos cerca de la carga y flexionaremos las rodillas. C. Doblaremos la espalda y cogeremos la carga con los brazos alejados del cuerpo. 6. ¿Cuál es la postura correcta? (7) Para utilizar con seguridad la plataforma elevadora, A. Estaremos formados y autorizados por la empresa para su manejo, y seguiremos las indicaciones del manual de instrucciones. B. El anclaje del arnés se realizará fuera de las estructuras que pertenezcan a la plataforma elevadora y nunca dentro de ella. C. Utilizaremos el equipo,
preferentemente en condiciones climatológicas adversas, viento fuerte, lluvia. 8. Relaciona cada situación de riesgo con su medida preventiva. 9. ¿Qué acciones ayudan a mejorar la comunicación de los trabajadores sordos en la empresa? A. Formar a trabajadores en atención a personas sordas y lengua de signos. B. Evitar el uso de instrucciones escritas de trabajo. C. Prohibir el uso de teléfono móvil en horario de trabajo. 10. Para mejorar la seguridad en la conducción y evitar accidentes de tráfico, A. Comprobaremos siempre los espejos retrovisores para mejorar el campo de visión y compensar la pérdida de audición. B. Disminuiremos la distancia con el vehículo que nos precede. C. Utilizaremos el teléfono móvil al conducir.